La orquialgia crónica vamos a diferenciarla si tiene causas orgánicas o es idiopática. Importante identificar las vías nerviosas del testículo. Y otra cosa que es súper importante que a veces se nos olvida también es ver todo el patrón intestinal. Pacientes con estreñimiento, se le puede pedir al paciente que disminuya el consumo de ciertas, sustancias que uno puede utilizar durante el día, la cafeína, picantes. Cuando hablamos ya de un síndrome post-vasectomía, pues se ha visto que uno puede causar este dolor, bien sea por la ruptura o el daño de las fibras nerviosas en el momento de la cirugía. El dolor nos va a llevar a que el paciente vaya a tener cuadros de ansiedad, depresión, afecta su calidad de vida. No tiene testículo, pero tiene fibras en el cordón espermático, ¿sí? Que son las que pueden estar llevando ese dolor a nivel central y a nivel periférico. Hola, bienvenidos a UroConnect en esta segunda temporada. Volvimos gracias a ustedes, gracias a todos los buenos comentarios que ha tenido el podcast y esperamos este año traer temas muy interesantes que puedan aportar a su práctica clínica, a su vida y que siga pareciéndoles interesante todo lo que hacemos aquí. Esperamos que muchos de ustedes se postulen para venir, para hablar con nosotros de temas nuevos, que nos sigan escribiendo sobre qué quieren que hablemos y el día de hoy, pues a petición de muchos de ustedes, el tema es orquialgia crónica. Vamos a empezar este año con el doctor Santiago Rodríguez. Es urólogo de la Universidad Javeriana y trabaja en el Hospital San Ignacio de Bogotá. Está aquí con nosotros el día de hoy para ayudarnos a entender un poco más esta patología tan compleja y ayudarnos también a tomar buenas decisiones de manejo para nuestros pacientes. Bienvenido, doctor, ¿cómo está? Así es, Estefanía, muchas gracias por la invitación. Qué chévere estar en este proyecto de la sociedad y pues nada, acá estamos hablando de esto. Muchas gracias. Bueno, entonces el tema de hoy es orquialgia crónica y vamos a empezar haciendo de pronto una definición acerca de qué es la orquialgia crónica y qué la diferencia de otros tipos de dolor testicular. Perfecto, como tú decías, pues es una entidad que es frecuente en la consulta que tenemos nosotros y hace que también sea el diagnóstico un poco difícil del manejo. Entonces es importante diferenciar la orquialgia crónica en cuanto a tiempo. Entonces se define como un dolor testicular que es intermitente o continuo que dura más de 3 meses. La diferencia de otros dolores testiculares es el tiempo. Entonces ya lo manejamos como una orquialgia aguda cuando dura menos de 3 meses. ¿Y qué tan prevalente es esta condición en la población masculina? Aquí en Colombia no tenemos datos ni estadística, pero en Estados Unidos más o menos se calcula que 100,000 hombres al año van a sufrir de esta entidad, de esta orquialgia crónica. Acá en Colombia no tenemos datos, pero pues sí puede ser una patología frecuente. ¿Y cuáles son como las causas más comunes según también la edad de los pacientes? La orquialgia crónica vamos a diferenciarla si tiene causas orgánicas o es idiopática. Generalmente la mitad de estos pacientes van a ser idiopáticos, no vamos a encontrar una causa. Y entre las causas orgánicas nosotros tenemos que evaluar cuáles son las más frecuentes. Y depende también de la edad, como tú lo dices. Generalmente el varicocele, causas inflamatorias como la epididimitis, la orquitis, aquellos pacientes que han sido llevados a la vasectomía también es una causa de orquialgia crónica. Hay otras causas menos frecuentes que están ya más relacionadas con el tema de aneurismas de la aorta, tumores retroperitoneales, cistitis intersticial, como la amiodarona. Pacientes con una amiodarona pueden causarles orquialgia crónica. Y otras causas también súper importantes, todo el tema de dolor lumbar, síndrome de dolor crónico pélvico y pues ya problemas musculares pélvicos como tal. Todo eso pueden generarnos orquialgia crónica. Si nosotros descartamos ya todo eso, pues ya caemos en el grupo de la orquialgia crónica idiopática, que ya no se va a encontrar su causa. En ese sentido, entonces probablemente como hay tantas causas, es muy importante hacer como una muy buena historia clínica para poder guiarse hacia cuál puede ser la etiología. ¿Qué nos recomiendas tú acerca de esa historia clínica inicial del paciente que consulta con un dolor testicular de más de 3 meses? Así es súper importante hacer una historia clínica con los datos, que nos estén guiando para encontrar un diagnóstico más certero. Entonces es evaluar todo el tema en el momento del inicio del dolor, qué tipo de dolor es, si el dolor se irradia, si está asociado a otro tipo de molestias por parte del paciente, por ejemplo, estreñimiento, dolor lumbar, dolor pélvico, si el dolor está asociado a la actividad sexual, si está asociado a la actividad física. Entonces es súper importante tener todo esto en la historia. Y, yéndome un poquito para atrás, hay una de las causas de orquialgia crónica que evaluamos no tanto los urólogos de pronto como por el pico de edad, que es la púrpura de Henoch-Lane, que puede dar dolor, orquialgia crónica, pero esto se ve más en los niños.
y esto puede, digamos, darse como un cuadro de orquialgia crónica. Pero sí, básico, la historia clínica del paciente y todos estos datos que nos van a ayudar a pensar en una posible causa orgánica del dolor testicular. Hablando de esas causas de los niños, por ejemplo, uno no suele preguntar esos antecedentes de la infancia, ¿no? Y, por ejemplo, esas orquialgias también se pueden presentar en pacientes que han tenido paperas en la infancia. También los que han tenido algún trastorno inflamatorio en el testículo, los que han tenido, por ejemplo, síndrome de torsión-distorsión, pueden también presentar orquialgia crónica. Digamos que todo eso hace parte de las posibles causas. Sí, así es. ¿Qué puedes enseñarnos acerca de los patrones específicos que hay de dolor? Porque sabemos que pues, en orquialgia y en dolores crónicos hay diferentes tipos de dolor. Entonces, ¿cómo al interrogatorio podemos identificar a qué tipo de dolor corresponde el dolor del paciente y qué significado tiene esto para nosotros? Sí, eso también es súper importante, sobre todo para entender un poco la fisiopatología del dolor testicular crónico, que no está tan bien entendido, pero hay algunas, digamos, teorías que nos pueden llevar a pensar qué es lo que está sucediendo. Y lo que pasa es que hay una hiperexcitación de las fibras nerviosas del cordón espermático y hay algunas estructuras en el cordón espermático donde se han identificado específicamente cuáles pueden ser las causas del dolor a nivel del testículo y del cordón espermático. Es también súper importante tener la inervación del testículo, porque el testículo además comparte inervación con muchos órganos y tejidos que nos pueden a veces como pensar por qué hay una relación entre el testículo y el piso pélvico, o por qué hay una relación entre el cálculo ureteral y el testículo. Entonces es muy importante que nosotros conozcamos esa inervación testicular. Entonces es importante identificar las vías nerviosas del testículo y esto nos hace pensar en su relación, bien sea con problemas abdominales o problemas pélvicos. Entonces, ¿qué se ha visto? Se ha visto a nivel histológico, a nivel de los tejidos, que hay una inflamación, hay fibrosis, hay aumento de las citoquinas, hay aumentos de células proinflamatorias por la causa que sea, y eso lo que lleva es a un daño nervioso, una hiperestimulación, y esta vía, digamos, periférica a nivel del testículo se va a relacionar obviamente con la vía del dolor a nivel cerebral. Por mecanismos neurológicos va a llevar a que el paciente, si no tenga ningún estímulo, va a causar dolor, porque hay un daño de estas vías. Entonces el paciente nos puede dar unas características del dolor, bien sea nocioceptivo o dolor neuropático. Entonces el dolor nocioceptivo es el que el paciente nos dice me duele agudo, ahí lo puede identificar, bien sea cuando uno también hace el examen físico y identifica el epidimo, identifica el testículo en el dolor. Ese es el dolor nocioceptivo. Y el dolor neuropático es el dolor que generalmente se puede manifestar como una sensación de ardor, adormecimiento, hiperestesia. Y esto nos lleva a pensar más en daños de vías neuronales que son un poco más complejas, pero que también son causa de dolor testicular crónico. Entonces digamos que el dolor, como todos saben, es bien complejo y va a necesitar, digamos, de ayuda de muchos especialistas para mejorarle la calidad de vida al paciente. Dado que tantas veces esta orquialgia es idiopática, dijiste que casi la mitad de las veces, ¿cuáles son los pasos que tú nos recomiendas seguir para llegar a ese diagnóstico de no hay una causa orgánica, esto es idiopático? Lo importante, como lo dijimos, es la historia clínica y cuando nosotros hacemos todo el análisis y vamos descartando las causas más frecuentes, por ejemplo, el varicocele, la epidimitis, la prostatitis, y vamos descartando esas causas y vemos que el paciente no tiene ninguna relación con eso, pues entramos al grupo de las idiopáticas. Y ya en las idiopáticas, pues ya tenemos que manejar más es el síntoma porque pues la causa no la vamos a tener. Entonces digamos que ahí es súper importante todo ese análisis inicial de la consulta y de la historia clínica. ¿Cuáles hallazgos al examen físico podrían indicarnos a nosotros que la causa sí es orgánica? Entonces el examen físico es súper importante como en todo el acto médico y pues aquí lo que vamos a evaluar es básicamente el testículo y las estructuras que están pues digamos relacionadas, todos los anexos, el escroto. Entonces tenemos que evaluar muy bien el testículo, el epidimo, el cordón espermático, mirar el escroto. También, por ejemplo, hacer un tacto rectal es súper importante y creo que nosotros no lo tenemos muy en cuenta en el momento de evaluar lo que es el dolor testicular. ¿Por qué evaluamos el tacto rectal? Porque podemos ver si hay algún tipo de trastorno miofacial o un problema muscular o un aumento del tono que nos pueda llevar a pensar que este dolor testicular puede estar relacionado con síndrome de dolor pélvico crónico o con problemas de dolor pélvico. Entonces es súper importante evaluar todas estas características al examen físico. Volviendo un poquito a lo de la historia clínica y pues por eso que estás contando, uno tendría como que relacionar mucho también los síntomas urinarios en los pacientes que tienen dolor crónico, orquialgia crónica. Sí, también. También es importante evaluar que también está orinando, si hay algún síntoma
de almacenamiento, de vaciamiento, ardor, dolor, molestias. Y otra cosa que es súper importante que a veces se nos olvida también es ver todo el patrón intestinal. Pacientes con estreñimiento pueden estar relacionados con dolor pélvico y ese dolor pélvico manifestarse también como una orquialgia o un dolor testicular crónico. Bueno, ¿y cuáles serían las pruebas diagnósticas que debemos pedir en esa primera consulta para identificar causas orgánicas en principio? En principio, laboratorios básicos, el examen de orina, un uroanálisis, un urocultivo para mirar y descartar que haya algo infeccioso. Lo otro que también dice la literatura, que no he visto mucho que lo hagamos, es, por ejemplo, pedir niveles de testosterona o de vitamina B12. Se ha visto que muchos pacientes que tienen una deficiencia de testosterona o vitamina B12, cuando se les da, pues se suplementa, mejoran los síntomas de la orquialgia crónica. Eso hablando como tal de laboratorios, a veces uno puede pedir un antígeno si uno está sospechando una prostatitis, puede uno pedirlo. Y si nos vamos ya a la parte imaginológica, lo básico es la ecografía testicular, ecografía escrotal. Es lo que debe uno pedir de entrada, sobre todo para descartar causas orgánicas, tumores o problemas ya digamos, de fibrosis o cosas que se puedan ver en la ecografía que le puedan decir a uno es una causa orgánica. Varicoceles. Sí, que generalmente eso se hace mucho el examen físico. Sí, digamos que la ecografía pues uno lo puede ayudar a descartar otras cosas, pero uno en el examen físico, lo que tú dices, súper importante. El varicocele, el hidrocele, y otra cosa que uno debe evaluar también son hernias inguinales, ¿no? Que las hernias inguinales, pues digamos que pueden producir dolor irradiado al testículo y al cordón espermático. Entonces, eso es súper importante. Ok, ¿cuáles serían como los enfoques terapéuticos iniciales para el manejo de estos pacientes con orquialgia crónica y como cuáles factores son los que influyen en que elijamos uno u otro tratamiento? Ahí la orquialgia crónica va a tener distintas etapas de manejo. Lo primero es encontrar la causa orgánica. Si encontramos una causa orgánica, pues damos el tratamiento a la causa orgánica, bien sea si el paciente tiene varicocele, pues, y es un dolor crónico y uno lo hace pensar que sea eso, pues maneja uno el varicocele. O si es epididimitis o si es prostatitis, pues uno maneja eso. Pero digamos que el esquema inicial es dolor crónico, entonces uno empieza con analgésicos, bien sean los analgésicos, bueno, uno puede escoger cualquier analgésico, pero lo que se recomienda son los antiinflamatorios no esteroideos. Puede uno utilizar ibuprofeno y lo que se ha visto es que se debe llevar hasta 30 días, un mes. Otra cosa que se ha visto es que se le puede pedir al paciente que disminuya el consumo de ciertas, digamos, sustancias que uno puede utilizar durante el día, la cafeína, picantes, mejorar todo el tema de estreñimiento, digamos que eso se parte como del manejo conservador. Y de ahí uno parte, o sea, si no ha funcionado el manejo con los analgésicos, si no ha funcionado, digamos, también el uso, digamos, de ropa interior ajustada, hielo local, calor local, uno se va extendiendo o va, digamos, escalando el tratamiento. No solo nos quedamos en los antiinflamatorios no esteroideos y los analgésicos, sino que tenemos otras opciones de manejo farmacológico. Una de ellas es la mitriptilina. Funciona muy bien para el tema de analgesia. Podemos pasar a la gabapentina o la pregabalina. Y ya si estos medicamentos no nos funcionan, ya pensamos en hacer algo quirúrgico. Bueno, ¿y cuáles son las opciones quirúrgicas entonces en estos pacientes? Listo, entonces ya cuando pasamos por la parte farmacológica, pensamos ya en algo quirúrgico. Hay algunos casos que pueden estar causando orquialgia crónica, por ejemplo, los pacientes que han sido llevados a vasectomía, y si uno está sospechando que el paciente está sufriendo un dolor testicular crónico por un síndrome post-vasectomía, una de las opciones es revertir la vasectomía. ¿Y ese síndrome post-vasectomía por qué da dolor? O sea, ¿cuál es el mecanismo? El mecanismo que es importante hablar del mecanismo de la orquialgia crónica son cambios tisulares microscópicos que lo que van a generar es una hiperexcitación, una hiperestimulación de los nervios, en el cordón espermático, en el testículo, en el epididimo. Cuando hablamos ya de un síndrome post-vasectomía, pues se ha visto que uno puede causar este dolor, bien sea por la ruptura o el daño de las fibras nerviosas en el momento de la cirugía, porque hay congestión a nivel del epididimo, o muchas veces está relacionado también con la formación de anticuerpos antiespermáticos que también causan inflamación y por consiguiente van a causar dolor. Por eso está relacionado a eso. Si uno está sospechando de este síndrome, uno lo que hace es una reversión de la vasectomía. Ya, y por ejemplo, si es por congestión del epididimo, ¿se podría pensar en una epididimectomía? Exacto. Generalmente esos ya son terapias mucho más radicales, se hacen una epididectomía o termina en una orquiectomía. Pero antes de eso, hay otros pasos que uno puede dar antes de pensar en una cirugía tan radical. Otra de las opciones para el manejo conservador es el bloqueo del cordón espermático. Este bloqueo del cordón espermático se puede hacer de forma ambulatoria en el consultorio. Generalmente cuando no han respondido a los analgésicos, los antiinflamatorios, piensan en hacer este bloqueo. Y este bloqueo es muy sencillo porque se hace, nosotros todos sabemos, los urólogos, hacer un bloqueo del cordón espermático.
y se hace con bupivacaína. Se puede o no usar un esteroide. Y es importante que si el paciente responde a este tipo de bloqueo, uno puede hacerlo cada 2 semanas. Y generalmente lo que dice la literatura es que tiene que haber una respuesta de más del 50% del dolor para pensar en ser llevado a otro tipo de terapia en caso de que ya no vaya a ser uno más terapia de bloqueo. Si el paciente no responde al bloqueo, o menos del 50% del bloqueo, uno debe pensar que se le pasó algún diagnóstico y debe irse nuevamente para atrás y mirar cuál puede ser la posible causa. Eso es súper importante. Entonces, digamos que el estándar de manejo quirúrgico para el manejo de la orquialgia crónica idiopática es la microcirugía, o sea, usando microscopio, y es la denervación microquirúrgica. Entonces, en esto lo que se hace es una cirugía que se hace por vía inguinal, se utiliza un microscopio y lo que uno quiere es identificar las estructuras del cordón espermático donde generalmente están las fibras nerviosas, que son las que están causando esta hiperexcitación y por lo tanto el dolor. ¿Cómo crees tú que influye la salud mental de los pacientes con orquialgia crónica en la percepción que tienen de su dolor y en los manejos que reciben para el tratamiento de ese dolor? Sí, es importante porque hay una relación realmente en cualquier dolor y dolor crónico con la salud mental. Bien sea porque el dolor nos va a llevar a que el paciente vaya a tener cuadros de ansiedad, depresión, afecta su calidad de vida, va a afectar su trabajo, va a afectar su actividad física, su relación con la pareja. Entonces eso va a afectarlo. Pero también es importante verlo desde el origen como tal psiquiátrico de ansiedad, depresión, que también puede manifestarse como dolor crónico. Por eso es tan importante, que igual esto lo vamos a hablar al final, pero es tan importante el manejo multidisciplinario del dolor testicular crónico. Bueno, ¿y cómo podría la colaboración entre diferentes especialidades, como por ejemplo clínica del dolor, psiquiatría, fisioterapia, piso pélvico, ayudar a estos pacientes a mejorarse de ese dolor crónico? Súper importante. Creo que esto no debe quedar únicamente en el manejo del urólogo, sino que tenemos que ayudarnos de todos estos especialistas, teniéndolos a la mano sobre todo. Especialistas en clínica del dolor, como tú lo dices, porque ellos van a ayudar mucho en el manejo de medicamentos para el dolor y para su seguimiento, efectos secundarios que puedan llegar a tener. El psiquiatra es súper importante, ya por lo que hablamos, bien sea por la causa psiquiátrica o porque esto lo lleva a tener manifestaciones de enfermedad mental. Fisioterapia es súper importante, fisiatría, porque muchas veces el dolor está acompañado de síndromes pélvicos crónicos que con la fisioterapia o la terapia física del piso pélvico pues va a mejorar por lo menos en parte su dolor. Entonces creo que es un mensaje súper importante. La orquialgia crónica, el dolor testicular crónico debe ser manejado de forma multidisciplinaria. Tenemos que ayudarnos de todos. ¿En qué situación se justificaría hacer una cirugía, un tratamiento quirúrgico radical como por ejemplo una orquiectomía? Yo creo que ya se ve menos hacer una arquiectomía por un dolor testicular crónico, por lo que ya hemos visto que hemos tenido varias estrategias para mejorar esto. Pero ya sí definitivamente no hubo mejoría con todos los demás tratamientos que hemos hecho, microcirugía, manejo analgésico, lo que sea, pues se plantea la arquiectomía. Y aún así, haciendo la arquiectomía, puede que el paciente no vaya a mejorar completamente el dolor. Esto es lo que lo hace tan complejo. Entonces es una decisión, digamos, difícil, pero pues cuando ya uno ha pasado por todo y toca hacerlo, pues se hace. Y tú dices que puede no mejorar del dolor y entonces, ¿qué le duele si ya no tiene testículo? Claro, no tiene testículo, pero tiene fibras en el cordón espermático, ¿sí? Que son las que pueden estar llevando ese dolor a nivel central y a nivel periférico. Y pues ahí sí nos toca entonces volver a los pasos anteriores de manejo de dolor con medicamentos, infiltraciones o la microcirugía del cordón espermático si no se ha hecho, ¿no? Pero pues orquiectomía de último, como última opción. ¿Y hay algunas terapias emergentes o algo nuevo en el manejo de esta patología? Sí, hay cosas nuevas que obviamente están todavía, pues no hay resultados que uno pueda decir definitivamente van a funcionar, pero hay cosas que sí se ha visto que funciona. Por ejemplo, la crioterapia también funciona y se hace mediante microcirugía. Entonces la crioterapia lo que hace es temperaturas muy bajas, va a denervar el cordón espermático. También funciona la terapia con pulsación, con radiofrecuencia, esto también buscando la denervación de los nervios del cordón espermático. Una cosa que me llamó la atención es que la toxina botulínica también se está usando para este manejo, sobre todo por la acción antiinflamatoria que tiene la toxina botulínica en la parte neurogénica. Entonces también se ha visto que la toxina botulínica funciona. Y algo nuevo que pues toca leerlo y revisarlo es el uso de un injerto que es de la membrana coriónica y amniótica humana, y esto se ha visto que genera mejoría en la parte inflamatoria, en la parte de manejo de cicatriz, por ejemplo, si han sido llevados a cirugías previas y es la causa del dolor.
Y eso se ha visto que funciona también. Sin embargo, son terapias emergentes, como tú lo dices, no hay datos suficientes como para decir eso es lo que hay que hacer, pero por lo menos hay opciones después de todo lo que hemos hablado. Para terminar así rápidamente, ¿cuál sería su algoritmo? Mi algoritmo de manejo, perfecto. Entonces, primero identificar, sabemos orquialgia crónica, más de 3 meses. Empezamos con la terapia conservadora, cambios en el hábito de vida del paciente, mejorar la parte de estreñimiento, actividad física y quitar algunas sustancias como el café y el picante y algunas sustancias irritantes. De ahí pasamos al manejo conservador, hielo, calor, usar analgésicos, antiinflamatorios no esteroideos. De ahí, si no funciona, pasamos al manejo con medicamentos como antidepresivos tricíclicos, la amitriptilina. Si eso no funciona, pasamos a usar otros agentes como la gabapentina y la pregabalina. Si ya definitivamente no funcionó, pasamos al bloqueo del cordón espermático. Y si ya pasamos del bloqueo espermático, ya pasamos a manejo quirúrgico. Y el manejo quirúrgico, en este momento el estándar, es la denervación microquirúrgica del cordón espermático. Y de ahí para abajo, las otras opciones. Por último, orquiectomía. Listo, muy claro. Sigue siendo igual muy complicado el tema, ¿no? Es un gran reto en consulta y pues tiene uno que dedicarle el tiempo al paciente a investigar bien de dónde puede venir ese dolor como para poder guiar bien por dónde empezar, ¿verdad? Exacto, me pareció que es lo que tú dices, es tan complejo y puede ser tan frecuente, pero mira que tiene mucho campo de investigación y tiene un mundo también de dónde ver otras opciones. No es como dolor crónico y ahí se quedó, pero tiene otras opciones de manejo y diagnóstico que me parecen súper interesantes y creo que es algo que debemos aplicar en nuestra consulta y sobre todo apoyarnos en otras especialidades buscando la mejor calidad de vida del paciente. Vale, muchas gracias. Muchas gracias por ayudarnos a revisar el tema. Muchas gracias por venir, por darnos este espacio, este tiempo. Sabemos que usted es muy ocupado. Gracias por aceptar la invitación. No, a ti. Muchas gracias. Nos vemos en el próximo capítulo. Muchas gracias. Chao. Chao.